El último signo antes del arrebatamiento. ¿Has sentido alguna vez ese tirón en el corazón? Esa inquietud silenciosa, como si algo monumental estuviera a punto de suceder, pero no logras identificar qué es. Quiero que te acerques y escuches con atención, porque lo que voy a compartir no es una simple especulación. No es otra historia más de las noticias o del caos que nos rodea. Hablo de un momento que está tan cerca que podría ocurrir mientras me escuchas y que cambiará todo. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Soria. Desde niño, la fe ha sido mi refugio y mi guía, pero en los últimos tiempos he sentido que algo se avecina, algo que no puedo ignorar. Por eso hoy quiero contarte lo que he aprendido sobre el arrebatamiento, ese evento prometido en la Biblia que anuncia la llegada de Jesús y la reunión divina con sus seguidores. Durante años, he estudiado las Escrituras y he observado cómo el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Pero lo más sorprendente es que, según la Biblia, este momento no es un castigo ni un mito, sino una promesa real y tangible, un rescate divino que se manifestará en un instante. Jesús mismo descenderá del cielo, y los que han muerto en fe resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos y vigilantes, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Piensa en ello, ser liberado de las cadenas del dolor, del pecado y del sufrimiento cotidiano. No es un cuento para leer por entretenimiento. Es un evento que transformará por completo la historia de la humanidad. Y mientras el mundo sigue girando, nosotros debemos prepararnos, no con miedo, sino con esperanza y claridad. Algunos piensan que el arrebatamiento es solo una metáfora, una historia para inspirar, o un hecho lejano que solo verán las futuras generaciones. Pero la Biblia es clara, será un suceso físico, visible, real. El sonido de la trompeta de Dios estremecerá el aire, el cielo brillará con la gloria de Cristo, y los fieles desaparecerán de la tierra. No es un premio por buen comportamiento ni una escapatoria mágica. Es una intervención divina en el momento justo, cuando la justicia y la misericordia de Dios se encuentran de manera perfecta. Imagina estar en la Plaza Mayor de Soria y levantar la vista para ver a millones de creyentes elevarse hacia los cielos, encontrándose con Jesús. Para muchos será incomprensible, pero para los que hemos vivido en fe, será la realización de una esperanza largamente esperada. Por eso la preparación es fundamental. No se trata de temer, sino de estar listos y alineados con la voluntad de Dios. El arrebatamiento revelará quién está verdaderamente preparado y quién no, y la Biblia advierte que justo antes de ese momento habrá una señal clara, inconfundible, que atravesará la confusión y el ruido del mundo para despertar corazones. Esta señal será una última oportunidad, un llamado urgente para que cada persona decida su destino eterno. No es una amenaza, sino una invitación a la esperanza, a la transformación y a la entrega total. Cuando aparezca esa señal, todo cambiará para siempre. La eternidad tocará el presente, y la elección será personal, ascender con Cristo o quedarse atrás. Quiero que me acompañes en este viaje de descubrimiento. Abramos juntos el corazón y exploremos lo que la Biblia revela sobre esta señal final antes del arrebatamiento, y cómo podemos estar preparados para encontrarnos cara a cara con Jesús. Desde que empecé a comprender la magnitud del arrebatamiento, una pregunta ha rondado constantemente en mi mente: ¿cómo sabremos que ese momento está cerca? Esta inquietud me llevó a indagar más profundamente en las señales que anuncian la proximidad de ese día tan esperado y temido a la vez. Vivimos en tiempos convulsos, y más allá de la crisis global, la Biblia nos señala indicadores muy concretos que no podemos pasar por alto. Las Escrituras, especialmente en los Evangelios de Mateo y Lucas, hablan claro sobre los signos que precederán el arrebatamiento. Nos hablan de guerras y rumores de guerras, conflictos que parecen no tener fin y que desgarran continentes enteros. En España, aunque estemos alejados de grandes conflictos bélicos, sentimos el eco de esas tensiones en la política, en la economía y en la sociedad, donde la incertidumbre y el miedo crecen día tras día. Pero no solo eso. También hay advertencias sobre hambrunas, terremotos y enfermedades que se extienden por la tierra. En los últimos años, hemos visto cómo las pandemias han puesto en jaque a todo el mundo, cómo los desastres naturales se multiplican y arrasan regiones enteras.
Estos no son solo sucesos casuales, sino señales que nos recuerdan la fragilidad de nuestro planeta y la soberanía absoluta de Dios sobre la creación. Un aspecto que no puedo dejar de mencionar es la proliferación de la mentira y el engaño espiritual. La Biblia advierte que en los últimos tiempos surgirán falsos profetas y maestros que intentarán confundir incluso a los más sabios. En las calles de Madrid, en las redes sociales y en los medios de comunicación, vemos cómo se multiplican las voces que distorsionan la verdad, que mezclan ideologías y creencias para confundir a quienes buscan respuestas sinceras. Este engaño es un peligro real, porque no basta con creer en Jesús superficialmente. Es necesaria una fe profunda, una conexión constante con la palabra de Dios y el discernimiento que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Debemos estar alerta, porque la batalla espiritual se intensificará y solo quienes caminen con claridad y obediencia podrán reconocer la verdad cuando llegue el momento. A pesar de todo este caos, hay una luz que brilla con fuerza, el Evangelio sigue siendo predicado en cada rincón del mundo. En las pequeñas parroquias de Andalucía, en los barrios de Barcelona, en las plazas de pueblos como Albarracín o Ronda, la palabra de Dios sigue resonando. Cada alma que se entrega a Jesús es una victoria en esta carrera hacia el fin de los tiempos. Las señales que nos rodean no son eventos aislados, sino piezas de un gran rompecabezas espiritual que se está completando. Guerras, desastres, engaños y la expansión del Evangelio forman un patrón que apunta hacia un desenlace inminente. Y cuanto más nos acercamos, más evidentes se vuelven estas señales, como si un reloj invisible estuviera marcando la cuenta atrás. Pero, más allá de mirar al mundo, es vital mirar dentro de nosotros mismos. ¿Estamos creciendo en fe? ¿Estamos viviendo en obediencia y en comunión con Dios? Las señales externas son también un reflejo de nuestro estado espiritual. No podemos permitirnos la indiferencia ni la comodidad espiritual. La Biblia nos llama a estar vigilantes, a orar sin descanso y a vivir conscientes de que el momento puede llegar en cualquier instante. El arrebatamiento no es solo un evento lejano, sino una realidad inminente que puede manifestarse mientras caminamos por las calles de nuestras ciudades o mientras descansamos en nuestros hogares. Ahora que entendemos mejor qué señales debemos observar, la pregunta que me acompaña es, ¿seremos capaces de reconocer el momento en que todo cambiará? La respuesta está en nuestra preparación espiritual, en nuestra disposición para responder al llamado de Dios sin titubeos. Por eso, sigo aprendiendo, sigo orando y te invito a que juntos mantengamos los ojos abiertos y el corazón alerta, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento, y cuando lo haga, no habrá tiempo para dudas ni para arrepentimientos. El momento de la verdad está cerca, y debemos estar listos para ese encuentro que transformará nuestras vidas para siempre. Llegamos al instante que exige toda nuestra atención, la señal definitiva, el último aviso antes del arrebatamiento. He estudiado mucho sobre este momento, y déjame decirte que no es una señal cualquiera. Es un evento único, visible y espiritual a la vez, algo que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Las Escrituras nos hablan de una paciencia divina que llega a su límite, cuando la misericordia de Dios ha sido extendida hasta el último segundo y la oportunidad para el arrepentimiento está a punto de cerrarse. En ese instante, la realidad espiritual se manifestará de manera tan clara que ningún corazón podrá ignorarla. En el libro de Apocalipsis, se menciona que la iglesia será guardada del hora de la prueba, ese tiempo de juicio y separación que se acerca. Será un momento en que Dios separará el trigo de la cizaña, no solo por las obras, sino por la verdadera disposición del corazón, por la entrega sincera a su voluntad. La señal final mostrará claramente quienes están alineados con Cristo y quienes siguen en la confusión. Pero no todo será luz. La Biblia también nos advierte sobre la aparición del hombre de pecado, el anticristo, que se exaltará a sí mismo y usurpará la autoridad en el templo de Dios. Realizará señales y prodigios que engañarán a muchos, incluso a algunos creyentes. Será la cumbre del engaño espiritual, un tiempo oscuro de máxima confusión y falsedad. Sin embargo, la señal definitiva brillará con tanta fuerza que cortará a través de todas esas mentiras y falsedades. Será como un faro en medio de la tormenta, imposible de ignorar para aquellos que estén atentos y en oración. Los que hayan estado vigilando reconocerán esa señal sin lugar a dudas, mientras que los distraídos o indiferentes quedarán perdidos en la oscuridad.
Además, la Biblia nos habla de señales cósmicas, el sol, la luna y las estrellas mostrarán fenómenos nunca antes vistos. En Lucas, se describe cómo las personas se desmayarán de terror ante lo que está por venir. No serán simples eventos astronómicos, sino manifestaciones profundas de la intervención divina, las huellas de Dios en el cielo que anunciarán la inminencia del arrebatamiento. Esta señal no solo será global, sino profundamente personal. Despertará conciencias adormecidas, encenderá convicciones dormidas y provocará una alerta espiritual en todos los que escuchen con el corazón abierto. Muchos experimentarán un reconocimiento repentino e irrefrenable de la realidad del regreso de Jesús, una urgencia que no podrán ignorar ni postergar. En ese instante, la eternidad tocará el tiempo presente. Las decisiones que tomemos serán definitivas. La elección de seguir a Cristo y ser arrebatados con Él o quedar atrás será inevitable y clara. No habrá más excusas ni demoras. Lo hermoso de esta señal final es que es una expresión de misericordia. Es la última oportunidad para que quienes aún dudan o han vivido alejados de Dios puedan despertar, rendirse y entregarse completamente. No es un castigo, sino un llamado de amor para que todos tengan la posibilidad de preparar su corazón antes de que el mundo entre en la fase de juicio y caos. Cuando esta señal se manifieste, el arrebatamiento seguirá rápidamente. El mundo entero quedará conmocionado, las naciones entrarán en pánico, pero los fieles se elevarán con gozo para encontrarse con su Salvador. Es un momento que cambiará por completo el curso de la historia y nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será ver esta señal? La Biblia sugiere que será una combinación de despertar espiritual, disturbios en el cielo, la revelación de engaños y la iluminación de la verdad. No habrá duda alguna sobre lo que está ocurriendo. Por eso, debemos prepararnos hoy. La señal final no es un cuento lejano, podría manifestarse en cualquier momento, incluso ahora. Cuando llegue, todo cambiará. El tiempo se comprimirá, y la eternidad se hará presente en nuestras vidas. El mundo podrá estar dormido, confundido o asustado, pero quienes hayamos estado atentos, orando y caminando con Jesús reconoceremos la señal y responderemos con valentía y fe. La pregunta que queda es, ¿estás listo para ese momento? ¿Tu corazón está alineado para elevarse en ese instante y dejar atrás este mundo? La señal final está a la puerta. Los cielos están a punto de hablar y el tiempo para decidir se agota. Prepárate, porque cuando esa señal aparezca, no habrá vuelta atrás. La eternidad estará tocando tu puerta, y solo tú podrás decidir si entras con Jesús o si te quedas atrás. ¿Estoy realmente preparado para ese momento? Esa pregunta me ha perseguido desde que entendí la naturaleza y la importancia de la señal final antes del arrebatamiento. Reconocer esa señal es solo el primer paso, la verdadera preparación requiere que mi corazón esté alineado con Dios, que mi vida esté entregada y que mi espíritu permanezca vigilante. La fe no es solo creer, es actuar, es vivir cada día con la conciencia de que el encuentro con Jesús puede ser inminente. La primera tarea en este camino de preparación es un examen honesto y profundo de mi interior. En el Salmo 139, se nos invita a dejar que Dios escudriñe nuestro corazón y nos muestre cualquier cosa que esté mal, para que nos guíe por el camino eterno. No se trata de buscar la perfección, sino de estar abiertos a la transformación que solo Dios puede hacer en lo más profundo de nuestro ser. Sé que el final será un momento en que se revelará la verdad de cada alma, y la señal final no solo pasará por encima de las apariencias. Por eso me pregunto, ¿vivo buscando comodidad, aprobación o bienes materiales, o realmente busco la voluntad de Jesús en cada decisión? La preparación espiritual me exige sinceridad y entrega total. Otro aspecto fundamental es la obediencia. Santiago nos recuerda que no basta con escuchar la palabra, sino que debemos ponerla en práctica. Prepararme para el arrebatamiento significa vivir en obediencia continua, estudiando la Biblia, orando y cumpliendo con los mandamientos de Dios. No puedo esperar a que llegue la señal para empezar a vivir de verdad, el tiempo para prepararse es ahora, mientras el mundo sigue distraído y confundido. La vigilancia es vital. Jesús nos advirtió que no sabemos ni el día ni la hora, y nos llamó a estar despiertos. Esto implica un corazón atento a la acción del Espíritu Santo, sensible a las señales de los tiempos y a las suaves llamadas internas que nos guían.
Mientras muchos duermen en la indiferencia, los que esperamos su regreso debemos mantenernos alerta y firmes. El discernimiento también es indispensable en estos tiempos de engaño. La Biblia advierte sobre falsos profetas y doctrinas erróneas que multiplicarán la confusión. Conocer la palabra de Dios y estar en comunión constante con Él es la mejor defensa para no caer en trampas espirituales. Cuando llegue la señal final, será esencial reconocer la verdad sin titubear. No puedo olvidar la importancia de la oración. Es el vínculo que me mantiene conectado a Dios, que alinea mi corazón con su voluntad y me da la sabiduría para interpretar los tiempos. En la oración encuentro fortaleza, paz y la claridad necesaria para vivir con prontitud y sin miedo. Además, la preparación no es solo un acto individual, sino también una misión. Incluso en los momentos finales, Dios puede usarnos para despertar a otros, para señalarles la esperanza en Jesús y para extender misericordia. Cada palabra, cada gesto de amor puede ser el puente que alguien necesita para cambiar su destino eterno. Sé que la señal final revelará el estado real de cada corazón. Despertará a los dormidos, conmoverá a los indiferentes y acercará a los que están dispuestos a seguir a Dios. La pregunta no es solo si el mundo la reconocerá, sino si yo estaré listo para responder. Por eso, vivir en preparación espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. Cada día, cada decisión y cada oración moldean mi disposición para ese encuentro. Cuando suene la trompeta, los que hayamos estado atentos nos elevaremos con confianza, pero los desprevenidos quedarán atrás, perdidos en la confusión y el miedo. Estar listo significa mucho más que creer, es vivir una fe activa que transforma mis elecciones, mis relaciones y mi corazón. Es responder a la misericordia de Dios con entrega total y esperar con esperanza su regreso. La señal final llegará sin aviso previo, como un estallido repentino. Los que estemos vigilantes la reconoceremos y nos alzaremos para encontrarnos con Jesús. Los demás, lamentablemente, quedarán atrás, enfrentando un mundo lleno de caos y desesperación. Por eso hoy elijo vivir con el corazón abierto, con la mente clara y la fe firme. No puedo permitirme la indiferencia ni la comodidad espiritual. El momento se acerca y debo estar listo para responder al llamado de Dios con valentía y amor. ¿Y tú, estás preparado para ese encuentro que cambiará todo? Ahora que comprendo la urgencia del arrebatamiento y la señal que lo precederá, me pregunto cómo vivir en este tiempo con la intensidad que merece. La fe no es algo pasivo ni un simple deseo para el futuro, es una fuerza viva que debe impulsarme a actuar con prontitud y propósito en cada instante de mi vida. Vivir con urgencia significa reconocer que cada día que Dios me regala es una oportunidad divina para acercarme más a Él y para hacer luz en un mundo que se oscurece. En mi rutina diaria en el pueblo, trato de recordar que cada momento importa. No se trata de acumular tareas o cumplir con obligaciones mecánicas, sino de vivir con intención, tomando decisiones que honren a Jesús. Eso implica hablar con verdad, mostrar compasión, perdonar a quienes me han herido y extender amor incluso cuando resulta difícil o incómodo. Vivir con urgencia es vivir con el corazón despierto, consciente de que el tiempo se acorta. Esta urgencia no se basa en el miedo, sino en la esperanza firme de que Jesús está por volver. La esperanza me llena de valentía, paz y una alegría inquebrantable, incluso cuando la realidad a mi alrededor parece sombría. Sé que el arrebatamiento no es una amenaza, sino una promesa, un rescate seguro que me invita a perseverar y a brillar en medio de la oscuridad. Vivir con urgencia también significa testificar con valentía. El libro de Apocalipsis describe a un ángel que proclama el Evangelio eterno a todas las naciones, y sé que yo, desde mi lugar en Castilla y León, tengo un papel en esta misión. Cada conversación, cada testimonio sincero, cada acto de amor puede ser la chispa que despierte el corazón de alguien más. No podemos esperar que otros hagan el trabajo, cada uno de nosotros es parte del plan divino para traer almas a la salvación antes de la hora final. Pero vivir con urgencia no significa precipitación ni ansiedad descontrolada. Es un equilibrio delicado entre la vigilancia y la paz interior. Cada día debo renovar mi compromiso, examinar mi corazón, arrepentirme de mis fallos y entregarme nuevamente a la voluntad de Dios. No hay espacio para la complacencia ni para la indiferencia, la preparación espiritual es un camino de constancia, oración y obediencia diaria.
La oración es mi sostén en este camino. Es el momento en que me conecto con Dios, cuando mi alma se calma y mi espíritu se fortalece. En la oración, escucho su voz, recibo sabiduría y encuentro la fuerza para vivir con valentía y claridad. Sin esa conexión, la urgencia se convierte en ansiedad, y la esperanza se desvanece. En este tiempo de engaños y falsas promesas, el discernimiento es crucial. Satanás no descansará en su intento por confundir y alejar a los fieles de la verdad. Por eso, debo estar arraigado en la palabra de Dios, atento a las señales del Espíritu Santo y preparado para reconocer la verdad cuando la señal final aparezca. Sé que cuando llegue esa señal, muchos se sentirán sorprendidos, confundidos y aterrorizados. Pero los que hayamos vivido con esperanza, vigilantes y obedientes, responderemos sin dudar, elevándonos para encontrarnos con Jesús en el aire, llenos de gozo y paz. Finalmente, vivir con urgencia implica impactar a otros con el amor de Dios. No podemos guardar para nosotros esta esperanza. Cada palabra, cada gesto, cada acto de servicio puede cambiar la vida de alguien y acercarlo a la salvación. Dios todavía está obrando, y cada uno de nosotros es un instrumento en sus manos para preparar a otros para el encuentro final. La realidad es clara y simple, el arrebatamiento es inminente, la señal final se acerca, y nuestra respuesta debe ser inmediata. No hay tiempo que perder, ni excusas que valgan. Cada respiración, cada latido es una oportunidad para acercarnos más a Jesús y para preparar a otros para ese día glorioso. Por eso, hoy elijo vivir con urgencia, con fe activa y con un corazón lleno de esperanza. No espero pasivamente la señal, me preparo, oro, testifico y vivo con la certeza de que pronto escucharé la trompeta que cambiará mi vida para siempre. ¿Y tú, cómo vives este tiempo de espera? ¿Estás listo para actuar con fe y valentía? Cuando pienso en todo lo que he aprendido sobre el arrebatamiento y la señal final, no puedo evitar sentirme abrumado por la magnitud de lo ocurrido y por cómo podría haber sido diferente. Este evento no solo ha sido un punto de inflexión en mi vida, sino en la historia de todos los que hemos estado atentos. Me sorprende la claridad con la que Dios ha revelado estos momentos, pero al mismo tiempo me entristece la cantidad de personas que permanecieron indiferentes o confundidas hasta el último instante. Recuerdo vívidamente aquel día, cuando todo empezó a cambiar. Las señales habían sido evidentes, pero pocos se atrevieron a abrir realmente sus ojos y corazones. Yo, como muchos, había sentido esa inquietud silenciosa, ese tirón en el alma que me decía que algo grande estaba por suceder, pero no lograba comprender del todo qué era. Sin embargo, gracias a mi fe y a la búsqueda constante, pude prepararme y mantenerme firme. Lo que aconteció fue más impactante de lo que jamás imaginé. La señal final apareció con una fuerza que atravesó toda oscuridad. El cielo se iluminó con destellos inexplicables y el sonido de una trompeta celestial resonó en cada rincón. Los que habían estado en oración y vigilancia comenzaron a elevarse, dejando atrás un mundo sumido en confusión y desesperación. Fue un momento de mezcla entre asombro y esperanza, una liberación que parecía imposible, pero que se volvió real ante mis ojos. Sin embargo, no puedo evitar pensar en aquellos que no estuvieron preparados. Muchos quedaron atrás, perdidos en la incredulidad, el miedo y la confusión. Aquellos que habían ignorado las señales, que habían cerrado su corazón a la verdad, se enfrentaron a un caos que no supieron cómo manejar. Fue un contraste desgarrador entre la alegría de los salvados y el desconcierto de los que quedaron. Me pregunto, ¿qué habría cambiado si más personas hubieran estado dispuestas a escuchar y a actuar? Si en lugar de dejarse llevar por la indiferencia, hubieran buscado la verdad con urgencia y convicción. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero esa reflexión me impulsa a seguir compartiendo el mensaje, a no guardar para mí esta esperanza que me salvó. También pienso en cómo este evento pudo haberse resuelto de manera diferente para muchos. La misericordia de Dios es infinita, y sé que Él siempre ofrece oportunidades para arrepentirse y volver a Él. Pero esa oportunidad tiene un límite, y la señal final es ese límite, esa línea que no se puede cruzar sin consecuencias. Por eso es tan importante estar atentos y preparados. A pesar de todo, siento una profunda gratitud por haber estado entre los que fueron llamados a encontrarse con Jesús.
Mi corazón se llena de paz y alegría al recordar ese momento en que la eternidad tocó mi vida y cambió mi destino para siempre. Pero al mismo tiempo, esa experiencia me llena de responsabilidad, de un compromiso renovado para vivir con fe y para ayudar a otros a prepararse. Sé que muchos todavía dudan, que otros temen o se resisten a esta verdad. Pero mi experiencia me ha enseñado que la única certeza real es la promesa de Dios, que su amor es más fuerte que cualquier miedo y que el arrebatamiento es un llamado a la esperanza y a la transformación. Ahora, mientras la vida continúa, llevo conmigo la certeza de que cada día es una oportunidad para crecer en fe, para vivir con integridad y para estar listo para el encuentro con Jesús. Porque aunque ese momento ya haya comenzado a manifestarse, la historia aún no ha terminado. Y en medio de esta reflexión, algo me inquieta profundamente. ¿Será que hay fuerzas ocultas trabajando para impedir que otros reconozcan la señal final? ¿Qué misterios aún quedan por descubrir en este tiempo que parece tan decisivo? Esa incertidumbre me mantiene alerta, con el corazón abierto y la mente despierta, esperando que la próxima etapa de esta historia revele la verdad completa que Dios tiene preparada para nosotros. Justo cuando creía que lo había comprendido todo, la historia tomó un giro inesperado que me dejó sin aliento. Pensaba que la señal final y el arrebatamiento eran el clímax, el punto culminante de un plan divino claro y definitivo. Pero la realidad fue mucho más compleja y sorprendente. Algo ocurrió, algo que nadie anticipaba y que cambió por completo la perspectiva de lo que creía saber. Después de aquel día de luz y trompetas, cuando muchos de nosotros nos elevamos para encontrarnos con Jesús, creí que todo estaba resuelto. Pero pronto descubrí que no todos los que parecían preparados realmente lo estaban. Entre los que ascendieron, algunos comenzaron a mostrar actitudes y comportamientos que no encajaban con la pureza y la obediencia que esperaba ver. Fue una revelación desconcertante, la separación no había sido tan clara como pensábamos. Lo que parecía un momento de unidad y paz se tornó en un escenario de confusión y confrontación. Surgieron disputas internas, dudas profundas y una lucha invisible que nadie había anticipado. La presencia del hombre de pecado, ese ser que la Biblia describe como el engañador supremo, se manifestó de formas sutiles pero poderosas, infiltrándose incluso entre aquellos que creíamos firmes en la fe. No solo eso, sino que la señal final, que debía ser un faro de claridad, comenzó a generar interpretaciones contradictorias. Algunos decían que era un llamado a la pureza absoluta, otros que representaba una libertad sin límites. La confusión espiritual creció y la línea entre la verdad y el error se volvió borrosa. Fue como si una sombra oscura se hubiera cernido sobre lo que debía ser un momento de luz. En medio de este caos, la humanidad restante en la tierra no desapareció ni se rindió. Al contrario, algunos comenzaron a organizarse, a formar movimientos que desafiaban a los que ascendieron, cuestionando sus creencias y motivaciones. Se desató una batalla espiritual y terrenal que nadie esperaba, y que parecía prolongar la historia más allá del arrebatamiento. Lo más impactante fue descubrir que esta lucha no era solo externa, sino también interna. En mí mismo surgieron dudas, temores y conflictos que jamás había imaginado enfrentar después de haber experimentado la fe tan profundamente. Me sentí atrapado entre la esperanza y la incertidumbre, entre la luz y la sombra. Este giro inesperado me hizo entender que el arrebatamiento y la señal final no son simplemente un evento aislado, sino parte de una historia mucho más compleja, en la que la fe, la obediencia y la vigilancia deben ser constantes, no solo para el día señalado, sino para toda la vida. Ahora sé que no puedo permitirme bajar la guardia, ni confiarme en certezas superficiales. La batalla espiritual es real, y las fuerzas del mal están dispuestas a usar cualquier medio para desviar incluso a los más fieles. Por eso, mi compromiso con la oración, el discernimiento y la obediencia se ha vuelto más fuerte que nunca. Pero esta nueva realidad también trae consigo preguntas inquietantes: ¿cómo reconocer verdaderamente la verdad en medio de tanta confusión? ¿Quiénes están realmente preparados para el encuentro con Jesús? ¿Qué papel jugarán aquellos que permanecen en la tierra en esta nueva etapa? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la incertidumbre pesa en mi corazón.
Sin embargo, sé que debo seguir adelante, con la mirada fija en Dios y el espíritu alerta, porque la historia todavía no ha terminado, y lo que viene puede ser aún más sorprendente y desafiante que todo lo vivido hasta ahora. La confusión que comenzó a instalarse tras el arrebatamiento dio paso a una serie de sucesos que nadie podría haber previsto. A medida que la división entre los que ascendieron y los que quedaron en la tierra se profundizaba, emergió una realidad aún más desconcertante, la aparición de un grupo inesperado. No eran ni completamente fieles ni totalmente alejados, sino una especie de frontera entre dos mundos, una comunidad que desafiaba toda clasificación previa y que complicaba aún más el panorama espiritual. Este grupo, que algunos comenzaron a llamar los errantes, estaba formado por personas que, aunque habían vivido en fe, no habían logrado la entrega total necesaria para ser arrebatados. No quedaron atrás completamente perdidos ni desesperados, sino que parecían atrapados en una especie de limbo, un estado intermedio que nadie había anticipado en las profecías clásicas. Su existencia cuestionaba muchas de las certezas que hasta entonces habíamos tenido. Los errantes comenzaron a organizarse en pequeñas comunidades dispersas por ciudades como Toledo, Burgos y Cádiz. No tenían un liderazgo claro ni una doctrina definida, más bien, parecían estar en una búsqueda constante, luchando con sus dudas, temores y deseos de redención. Algunos de ellos manifestaban dones espirituales, mientras otros se debatían entre la incredulidad y la esperanza. Su presencia añadía una capa más de complejidad a la ya tensa situación mundial. Mientras tanto, el hombre de pecado seguía su obra de engaño, utilizando a los más vulnerables y confundidos para extender su influencia. Sus señales y prodigios se volvieron cada vez más sofisticados, y muchos de los errantes eran seducidos por sus promesas falsas, cayendo en trampas que parecían imposibles de evitar. Era un tiempo de pruebas extremas, donde la fe se ponía a prueba en cada rincón. Lo más inquietante para mí fue darme cuenta de que esta situación no solo afectaba al mundo exterior, sino también a mi interior. Las dudas y el cansancio espiritual amenazaban con nublar mi esperanza y mi convicción. A pesar de haber vivido el arrebatamiento con fe y alegría, ahora enfrentaba la realidad de que la batalla espiritual continuaba y que la perseverancia sería fundamental. En medio de esta tormenta, comprendí que la clave no estaba en buscar respuestas fáciles o soluciones inmediatas, sino en mantener una conexión constante con Dios, en no perder nunca la oración, la vigilancia y el estudio de la palabra. Solo así podría resistir las tentaciones del engaño y seguir firme en la verdad. La existencia de los errantes plantea una pregunta crucial: ¿qué ocurre con aquellos que están en ese limbo espiritual? ¿Tendrán una segunda oportunidad? ¿O están destinados a quedar atrapados en un estado de incertidumbre y lucha perpetua? Estas preguntas me dejaron inquieto, consciente de que el plan divino es mucho más profundo y misterioso de lo que había imaginado. Y mientras el mundo continúa girando, la tensión aumenta. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensifica, y cada alma debe decidir en qué lado quiere estar. La señal final nos ha llegado, pero la historia no termina ahí, apenas comienza una etapa nueva y desafiante, donde la fe, la esperanza y la valentía serán más necesarias que nunca. Ahora más que nunca, debemos estar atentos, porque en este tiempo de incertidumbre, la verdad se revela solo a aquellos que perseveran con un corazón sincero y una fe inquebrantable. La pregunta que me acompaña y que te dejo es esta: ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Serás luz en medio de la confusión o te dejarás arrastrar por las sombras que quieren envolvernos? El tiempo apremia, y la decisión es personal e irreversible. Lo que comenzó como una simple señal se convirtió en un torbellino que arrasó con todo lo conocido, llevando la historia a un punto de tensión inimaginable. La batalla espiritual alcanzó su máximo apogeo, y cada rincón de la tierra se vio envuelto en un drama que parecía salido de las páginas de un relato épico. No era solo la lucha entre el bien y el mal, sino una confrontación personal que tocaba el alma de cada ser humano. Las ciudades españolas, desde Sevilla hasta Zaragoza, se convirtieron en escenarios donde la fe y la desesperación se entrelazaban en un baile peligroso. Los errantes, esos que vivían entre la luz y la sombra, eran protagonistas involuntarios de esta tragedia, enfrentándose a fuerzas que los sobrepasaban. Sus dudas se hicieron gritos, sus temores, tormentas internas, y sus corazones, campos de batalla invisibles.
El hombre de pecado intensificó sus artimañas. No solo engañaba con prodigios, sino que ahora manipulaba emociones, sembraba discordia y desataba caos en las comunidades. Sus seguidores crecían, y con ellos, la oscuridad parecía extenderse como una marea imparable. Pero en medio de esta oscuridad, una luz tenue pero persistente resistía, la luz de aquellos que, con fe firme, se mantenían en pie, luchando contra el desaliento y la confusión. Para mí, este tiempo fue como estar en el ojo de una tormenta que no cesa. Las emociones se desbordaban, el miedo se mezclaba con la esperanza, la tristeza con la determinación. Cada día era una prueba, un desafío para mantener el corazón firme en medio del caos. Sentía como la eternidad y el tiempo se entrelazaban, como si cada momento fuera decisivo, como si cada decisión pudiera cambiar no solo mi destino, sino el de muchos otros. La realidad se volvió casi surrealista. Ver a personas que habían vivido toda su vida en la fe caer en la desesperación, y a quienes menos esperábamos resistir con una fortaleza inesperada, me llevó a comprender que esta batalla no es de fuerzas humanas, sino espiritual. Es un enfrentamiento donde la voluntad, la fe y el amor se convierten en las armas más poderosas. En medio de esta tormenta, la señal final se volvió más que un simple aviso, se transformó en un grito de esperanza para los que aún podían escuchar, una llamada urgente a la acción y a la entrega total. La realidad del arrebatamiento y la promesa de Jesús se convirtieron en un ancla para el alma, en un faro que guiaba en la oscuridad. Pero la tensión alcanzó tal nivel que parecía que el mundo entero estaba al borde del abismo, con corazones temblando y naciones enteras sumidas en el pánico. La batalla entre la luz y la sombra alcanzaba su punto máximo, y la elección se volvía ineludible, seguir a Jesús o ceder a la desesperación y el engaño. Este momento, más que una simple historia, fue un clímax donde el tiempo y la eternidad se encontraron, donde cada alma fue llamada a decidir. La intensidad de los eventos no solo se siente en el exterior, sino que transforma cada pensamiento, cada emoción, elevando la experiencia a un nivel casi sobrenatural. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, una pregunta persiste con fuerza en mi corazón: ¿qué pasará cuando todo esto llegue a su fin? ¿Cuál será el desenlace final de esta historia que parece no tener descanso? La incertidumbre es grande, pero la fe me sostiene, recordándome que, aunque la tormenta arrecia, la victoria está asegurada para aquellos que confían en Él. Este es el punto más alto de tensión, el momento en que todo parece estar en juego, y donde solo una respuesta firme y decidida puede marcar la diferencia. La batalla está en su apogeo, y el desenlace está cerca. El corazón late con fuerza, y la historia que vivimos es más intensa de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Estás listo para enfrentarla? ¿Tienes la fe para sostenerte cuando todo lo demás parezca desmoronarse? La respuesta, como siempre, está en ti. La tormenta parece no tener fin, y justo cuando creía que la historia llegaría a una conclusión definitiva, me encuentro en el umbral de un desenlace lleno de misterio y tensión, donde la línea entre la esperanza y la incertidumbre se vuelve más tenue que nunca. Ahora, más que nunca, estoy consciente de que lo que viene no será un simple cierre, sino un momento cargado de decisiones irrevocables y destinos sellados. En este instante, el mundo entero contiene el aliento. Las naciones tiemblan, los corazones laten con fuerza y los ojos se vuelven hacia el cielo, buscando una señal, una respuesta, un indicio de lo que está por suceder. La eternidad está tocando la puerta de nuestra realidad, y cada alma está llamada a decidir si cruzará ese umbral hacia la luz o quedará atrapada en la sombra. Pero aquí, en este punto culminante, no puedo revelar lo que sucederá después. No porque quiera guardar un secreto, sino porque la historia que vivimos está aún en movimiento, y la respuesta está en manos de cada uno de nosotros. La tensión es insoportable, la incertidumbre palpable, y el futuro incierto. Lo que sí puedo decirte es que la señal final está más cerca que nunca, y que el llamado a estar preparados no es un simple consejo, sino una urgencia que no admite demora. La oportunidad para alinear el corazón con Jesús se está agotando, y la elección que hagamos ahora determinará nuestro destino eterno. Mientras escribo estas palabras, siento el peso de la historia que hemos compartido, de los desafíos, las dudas, las victorias y las pérdidas.
Pero también siento una llama inextinguible de esperanza, una certeza profunda de que, aunque el camino sea difícil y lleno de pruebas, la promesa de Jesús es real y poderosa. Te dejo con esta pregunta que no es solo mía, sino de todos los que hemos recorrido este camino: cuando la señal final aparezca y la trompeta suene, ¿estarás listo para levantarte y encontrarte con tu Salvador? ¿Tendrás la fe y la valentía para cruzar esa puerta hacia la eternidad, o te quedarás atrás, enfrentando la confusión y el temor? Esta historia no termina aquí. Es solo el comienzo de una nueva etapa, una que nos invita a vivir con mayor intensidad, a amar con más profundidad y a prepararnos con urgencia. La invitación está abierta, el momento es ahora, y la decisión es tuya. Que esta historia te inspire a despertar, a buscar con fervor, y a caminar cada día con la certeza de que Jesús está regresando. Porque cuando esa señal final aparezca, todo cambiará para siempre. La eternidad nos espera, y el llamado es claro: levántate, porque tu Salvador viene. ¿Responderás a esa llamada? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y vivir con la urgencia que este tiempo exige? La historia continúa, y tú eres parte de ella. No dejes que la oportunidad pase de largo. El momento es ahora.